Tal cual. Y bueno, estamos haciendo como un recorrido en orden, y en ese orden ahora nos toca la atmósfera más grande del sistema solar, en el planeta más grande del sistema solar, que es Júpiter. Sí, efectivamente. Júpiter es el gran planeta gigante del sistema solar. Es tan sumamente grande que su masa es 317 veces la masa de la Tierra. Venus y la Tierra tienen casi la misma masa. Marte es más pequeñito. Júpiter tiene 317 veces la masa de la Tierra. Y es una esfera achatada por los polos, porque es un planeta hecho de gases que gira muy rápidamente, y como gira muy rápidamente, las fuerzas centrífugas tiran de su ecuador y hacen que el planeta esté achatado por los polos. Y es un planeta que está hecho principalmente de hidrógeno y helio, los gases que forman las estrellas. Sin embargo, tiene muy poca masa como para convertirse en una estrella. Necesitaría 15 veces más masa para empezar a convertirse en algo que pudiera parecerse a una estrella. Entonces, Júpiter es el gran gigante gaseoso del sistema solar. Júpiter nos interesa mucho porque su gravedad ha sido fundamental a la hora de estudiar, a la hora de determinar la arquitectura del sistema solar. Si Júpiter no estuviera, el sistema solar sería completamente distinto. Y la formación de Júpiter nos permite, cuando estudiamos Júpiter, intentamos estudiar cómo se ha formado un planeta como este, porque al ser el ingrediente fundamental de nuestro sistema planetario, explicar Júpiter también implica tener mucha mejor información para poder explicar la formación de planetas como la Tierra, como Marte o como Venus. Pero es un planeta que no tiene superficie, es hidrógeno y helio. Si nos metiéramos en la superficie de Júpiter, con ese radio gigantesco, 11 veces el radio terrestre, 71.000 kilómetros de radio, podríamos entrar en la atmósfera superior, nos encontraríamos con nubes inicialmente, nubes de amoníaco. Hace tanto frío en la atmósfera superior que el amoníaco se condensa y forma nubes. Podríamos atravesar esas nubes, viajar hacia el interior de Júpiter, nos encontraríamos con otras nubes un poquito más exóticas, en las que interviene también el azufre, formando un compuesto químico de nombre pues, no demasiado bonito, hidrosulfuro de amonio, y luego bajaríamos por debajo de esa nube, estaríamos ya a 3 bares de profundidad, 3 veces la presión atmosférica terrestre, seguiríamos bajando y nos encontraríamos con nubes de agua. Y debajo de esas nubes de agua, a unos 5 o 6 bares de profundidad, ya nos encontraríamos la atmósfera despejada, seguiríamos bajando, bajando, bajando y nunca encontraríamos una superficie. La atmósfera se volvería cada vez más densa, cada vez mayor temperatura, cada vez mayor presión, pero no llegaríamos a posarnos nunca. Y eso se hizo en el año 1995. Una misión espacial norteamericana de NASA, la misión Galileo, hizo este experimento. Entró en la atmósfera de Júpiter, atravesó las nubes superiores y cuando había bajado a unos 20 bares de presión, 20 veces la presión atmosférica a nivel de la superficie terrestre, se perdió el contacto con la sonda. Y Júpiter nos interesa mucho porque los ingredientes que forman Júpiter son los mismos ingredientes de los que se formó todo el sistema solar, pero ahí los tenemos en su versión más grande. Entonces, ahora mismo hay otra misión espacial orbitando Júpiter, la misión Juno, que desde una órbita que es unas veces muy lejana, pero luego se acerca y sigue una órbita muy elíptica, pasa muy, muy cerca, luego se aleja, y en estos pasos mide la gravedad del planeta. Midiendo la gravedad podemos estudiar el interior del planeta, y también estudiando la radiación que escapa del interior. Y Juno, pues, es una misión para estudiar el interior profundo de Júpiter y entender cómo se formó este planeta. Porque ahí tenés un planeta seguramente súper interesante para vos, Ricardo, un planeta que está siendo de alguna manera calentado por fuera, pero sobre todo calentado por dentro. Sí, Júpiter tiene además esa paradoja. Cuando estudiamos una atmósfera decimos, bueno, ¿qué es lo que hace que tengamos viento en la Tierra o tengamos estaciones? Es el calor del Sol. Cuando llega el verano, tenemos el sol muy alto en el cielo y tenemos un tipo de meteorología. Cuando es el invierno y el sol está muy bajito, tenemos otro tipo de meteorología. En una atmósfera como en la Tierra, la dinámica atmosférica depende de que los rayos del sol llegan al ecuador, las regiones tropicales, y ese calor que llega a estas regiones tiene que transmitirse hasta las regiones polares, arriba y abajo. Y eso crea pues toda una serie de fenómenos físicos. En Júpiter, los rayos del sol también llegan, pero está mucho más lejos. Y Júpiter es tan grande, que todavía no se ha desprendido del calor que acumuló en su formación. Júpiter, con esas 317 masas terrestres, cuando se formó condensando gases que se acumularon y que cayeron sobre ese planeta incipiente que iba creciendo y creciendo, y se formó muy caliente, hace 4.570 millones de años. Y en todo ese tiempo,
todavía no se ha enfriado del todo. Eso significa que desde el interior sigue emitiendo calor que escapa hacia el exterior. Y en esas nubes intermedias tenemos el calor que llega del Sol y el calor que llega de abajo, y es, como decías, más intenso el calor que escapa del interior del planeta que llega de los rayos del Sol. Y eso hace que su atmósfera sea muy distinta, que haya grandes tormentas con movimientos verticales, que los gases estén muy bien mezclados porque hay mucho calor desde el interior que tiene que escapar hacia el exterior y se forman movimientos verticales. Así que es un planeta muy diferente a lo que puede ser cualquier planeta terrestre. Gases, y tenemos hidrógeno y helio. Nubes exóticas, como el amoníaco, calentadas desde el interior y sin una superficie. Así que realmente las ecuaciones de la física son las mismas, pero su comportamiento es completamente distinto. Y ahora voy a hacerte hacer otra cosa que un científico no debería hacer, que son predicciones. Pero bueno, ¿para cuánto tiempo más vamos a tener mancha roja en Júpiter? Porque es muy interesante el fenómeno que observamos, que esa maravilla que observó Galileo y que hace más de 400 años que estamos viendo, se está achicando drásticamente. Sí, la gran mancha roja de Júpiter es una gigantesca tormenta, es un anticiclón realmente, que es más grande que un planeta como la Tierra. Uno ve una imagen de Júpiter e inmediatamente, si lo puede, incluso observando con un telescopio modesto, con telescopios realmente nada caros, uno puede llegar a ver la gran mancha roja de Júpiter. Y la vieron grandes científicos del pasado, aparece en cuadros, en representaciones pictóricas del siglo XVIII, aparecen cuadros en los que se ve Júpiter y se ven los satélites galileanos y la gran mancha roja de Júpiter. Y cuando llegó la sonda Voyager 1, una de las misiones espaciales que exploraron el sistema solar exterior, a Júpiter en el año 1973-74, la mancha roja era un gran anticiclón que veíamos por primera vez en detalle, que era 2 veces el tamaño de la Tierra, y desde entonces, desde los años 70 hasta ahora, ha ido encogiendo, principalmente en los últimos 4 o 5 años. Hemos visto que la gran mancha roja de Júpiter es un anticiclón, con gases que giran en un determinado sentido. Hay otras tormentas pequeñitas con las que se encuentra, que son absorbidas, y ahí hay una interacción entre estas tormentas. Y esto ha hecho que desde hace unos 2 o 3 años se haya hablado en círculos científicos de si la mancha roja de Júpiter puede estar desintegrándose. Entonces, mi predicción o mi intuición es que no la vamos a ver desaparecer. Porque la mancha roja no solamente es un anticiclón gigantesco en horizontal, sino que muy posiblemente también es muy profunda. Muy posiblemente también es muy profunda. Esta misión espacial Juno, que es capaz de capturar la radiación que escapa del interior, cuando ha pasado por encima de la mancha roja, ha notado diferencias que se prolongan hasta niveles de profundidad de 300 kilómetros, 400. Eso significa que esos gases que están girando involucran grandes cantidades de masa, muchísima inercia, y por lo tanto esa inercia le permite sobrevivir durante mucho tiempo. Y yo creo que no la vamos a ver desaparecer en los próximos años. Pero podría estar equivocado porque siempre manda la realidad y mandan los datos. Está bien, pero bueno, al menos tenemos una suerte de modelo, una suerte de predicción basado básicamente en el conocimiento de su funcionamiento. Sí, sí. Y bueno, pues ha habido muchos estudios sobre la mancha roja. Nosotros tuvimos la posibilidad de estudiar cómo se estaba comportando la mancha roja con imágenes de altísima resolución espacial obtenidas por esta misión Juno, porque también tiene una cámara con la que se toman fotografías fascinantes de la atmósfera de Júpiter. Un mundo que tiene 70.000 kilómetros de radio, una atmósfera gigantesca en la que podemos formar imágenes con 10 kilómetros de resolución espacial. Vemos tormentas pequeñitas y vemos estructuras gigantescas a la vez. Y pudimos analizar estas imágenes, medir los vientos en la gran mancha roja de Júpiter. Cuando medimos los vientos, se parece más a cómo era en el pasado. El tamaño ha disminuido, pero los vientos son muy intensos todavía y eso le da suficiente inercia como para pensar que puede estar mucho tiempo activa por los próximos años. Y vos decías unos 300, 400 kilómetros de profundidad. Como mínimo, sí.
porque es hasta dónde estas radiaciones que llegan del interior del planeta, hasta dónde somos capaces de detectarlas. Pero podría tener una raíz todavía más profunda la masa roja.